Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro de este ciclo sobre cuestiones actuales del derecho de las familias con enfoque de género, que hemos organizado desde el Instituto de Estudios Judiciales, dando conformidad a la resolución 707/19 de la Suprema Corte. Este curso, que cuenta con la dirección de la doctora Marisa Herrera y la coordinación de la doctora Silvia Fernández, arrancó unas semanas atrás. Y en el día de hoy contamos con la exposición de la doctora Karina Andriola, amiga de la casa, que está acá con nosotros para exponer hoy. Hoy ella es especialista en Derecho de las Familias, docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, bueno, abogada desde ya, feminista y lesbiana. Así que bueno, Cari, este es tu espacio. Como siempre, te escuchamos muy atentos. Sobre el final, todas las preguntas y aportes que quieran hacerle para aprovechar e intercambiar con todo el auditorio que te acompaña. Así que bueno, este es tu espacio, Cari. Bueno, muchas gracias por la presentación, Camilo, y bueno, por sobre todo los agradecimientos a Silvia y a Marisa por la invitación a este evento tan desafiante, donde, bueno, se generan algunas cuestiones respecto de, a ver, ¿dónde vamos a hacer? ¿Vamos a ir a temas trillados o no están tan trillados como creemos en cuanto a las problemáticas que quedan afuera o se nos siguen planteando sin encontrar una gran cantidad de respuestas que nos terminan de satisfacer y nos encontramos ante la necesidad de volver a repensar las plataformas fácticas y las intervenciones de la Administración de Justicia en cada caso en particular? Eh, Trabajo, ma- más allá de ser docente de Derecho Privado 1, desde la sociología jurídica, así que van a haber algunos abordajes que no pertenecen por ahí tanto a la dogmática, y también intento no quedarme solamente en la perspectiva de género, sino trabajar algunas cuestiones, al menos sembrar la duda, cuando las pensamos en clave de disidencias sexuales. De lo que aquí vamos a charlar, unos días después van a encontrarse en el campus material que les voy a dejar y que también va a ser acorde con las preguntas de la evaluación. Y bueno, cualquier duda o inquietud que puedan levantar la mano, presentarse y demás, ya hay algunas personas que conozco, así que el desafío de esta exposición es doble. Camilo, cuando quieras, para que empecemos a compartir el Power y pensar las coordenadas en las cuales nos estamos manejando, bienvenido. Ahí te lo comparte, Fernanda. Vamos a trabajar a lo largo de la exposición con algunos videitos, porque la idea es generar un intercambio, nada, pensar básicamente estos márgenes que les estoy diciendo. Todo aquello que, aunque tengamos una normativa bastante completa y avanzada, incluso si nos pensamos retrospectivamente, podamos adentrarnos en los temas más híbridos, complejos. Bueno, en cuanto a los contenidos, en este encuentro, la convocatoria era para trabajar violencia familiar y de género, la protección de las mujeres contra las violencias, las diferencias entre violencia de género, violencia familiar y violencia doméstica, las convenciones internacionales en la materia, la legislación nacional y local, las medidas de protección en el marco de la ley 26.485, la ley provincial 12.569 y las funciones judiciales, las intervenciones judiciales y de otros organismos de protección, como por ejemplo los servicios locales de niñeces, la responsabilidad del Estado por violencia de género y la jurisprudencia. En ese sentido, ahí vamos a adentrarnos en algunas cuestiones que me parecen importantes. A ver, aguántenme, que se vea bien. Estoy probando. Bien, ahí se ve bien. Camilo o alguien, o se ve muy Perfecto, sí, sí, chiquitito. lo vemos bárbaro. Perfecto. La segunda filmina. Bien, las primeras cuestiones que me planteaba, ¿no? Cuando hablábamos de por qué es necesario pensar en las medidas de protección, creo que tenemos que volver a algunas cuestiones que seguramente las han trabajado con Silvia desde el primer encuentro, que tiene que ver con pensar nuestra inserción dentro de una estructura social patriarcal que está atravesada por una serie de desigualdades, ¿no? Y que presenta una jerarquía y dominación de los varones, sin señalar a ningún varón en particular, sino como un grupo social sobre las feminidades y otras identidades subalternas que también para una mayor complejidad
como ya lo ha trabajado Silvia en el primer encuentro, tenemos que pensarla desde la teoría de la interseccionalidad. Para pensar esto, ¿no? Yo siempre comparto, quienes hayan hecho el curso de sensibilización van a ver que retomo algunas cuestiones, no por un facilismo, sino porque nunca se acaban las preguntas en cuanto a su abordaje, y que tienen que ver con las estadísticas que nos permiten ubicarnos desde una perspectiva binaria. Claramente, una perspectiva binaria que desde la perspectiva de disidencia se queda corto y tiene una ardua crítica por parte de quienes trabajan las epistemologías trans o las epistemologías queer, como Blas Radi, y plantea tanto la necesidad de poder romper con ese binarismo y conocer las dificultades y las realidades en las que vive el colectivo LGTB, así también como poder reflejar estas realidades genera una serie de desafíos metodológicos, por ejemplo, respecto de cómo levanta y procesa la información el INDEC, así como también la manera de acercarnos a quienes nos van a traer esa información. Bueno, discúlpenme que lo voy a silenciar y cerrar una ventana porque estoy en pleno centro de La Plata y suena demasiado, Cecilia. Bueno, en ese sentido, el INDEC, en uno de sus últimos informes, nos va a traer que casi 8 de cada 10 mujeres realizan tareas domésticas en el hogar, el doble que en el caso de los varones. Las mujeres que viven en hogares con niños o niñas menores de 6 años participan menos en el mercado laboral, y en los hogares con niñas, un 47% de las mujeres trabajan y un 78% de los varones, ¿no? Ahí empezamos a ver determinadas cifras que ustedes me van a decir, bueno, pero Karina, ¿por qué me venís a hablar de cuestiones demográficas, de la realidad socioeconómica argentina? Bueno, pero esta realidad nos interpela, porque cuando tenemos que pensar en una intervención en violencia, empezamos. Bueno, a ver, generamos una medida de prohibición de acercamiento, exclusión del hogar, y me voy adelantando algunos contenidos, pero ¿qué sucede? El que se aleja, el que excluimos del hogar, es quien provee los ingresos económicos, porque sabemos que vamos a encontrarnos con un 53% de nuestras justiciables que probablemente no trabaje o trabaje en una situación de mayor precariedad laboral o subempleo. Y que también, si no resolvemos y repensamos ciertas cuestiones vinculadas al cuidado, nuestras medidas creo que van a tener algunos desafíos vinculados a cuán eficaces van a ser, cuánta eficacia va a tener esta hermosa sentencia que hagamos, ¿no? Cuando vamos de lo privado, que en principio pareciera que es el hogar, pero sabemos que lo personal es político, como plantea Kate Millett, y no podemos pensarlo de una manera aislada, ¿no? Como incluso históricamente se pensó a las violencias, y fue un argumento para que el mismo Estado no se hiciera cargo de las vulneraciones que se hacían puertas adentro. Siguiendo la misma línea, ¿no? Vamos a encontrarnos que la mitad de las mujeres de 14 años y más participan en el mercado laboral, mientras que 7 de cada 10 varones lo hacen. Ergo, como les adelanté, la desocupación y la subocupación horaria afectan en mayor medida a las mujeres. Acuérdense que tenemos ciertos porcentajes de estas mujeres a quienes las afectan la subocupación y la desocupación que se encuentran a cargo de tareas de cuidado, ¿no? También nos vamos a encontrar que solo el 5% de mujeres que trabajan ocupan cargos de dirección o jefatura, mientras que entre los varones el porcentaje es casi el doble. Y lo más terrible es que hace 15 años la brecha era la misma, ¿no? Para pensar, ¿no?, cuán reales son las conquistas en cuanto a, no derechos, sí al ejercicio de estos derechos y al ocupar determinados lugares de poder. Y es un ejercicio que, lamentablemente, cuando empezamos a cambiar alguna parte del enunciado, por ejemplo, cuántas mujeres hay en cargos directivos en, podemos decir, empresas petroleras, podríamos decir decanas en facultades de Derecho, podríamos decir presidentas en clubes de fútbol profesional, creo que ahí, aunque cambiemos el espacio, vamos a ver que esa desigualdad sigue más presente de lo cual muchas veces esperaríamos conforme a el plano normativo que nos atraviesa y que vamos a ver en unos minutos. También nos vamos a encontrar que entre las personas ocupadas, por
cada 100 pesos, aunque bueno, tenemos algunos problemitas de desfasaje económico, que gana en promedio un varón, una mujer gana 75. Hace 15 años, una mujer ganaba 50 pesos por cada 100 que ganaba un varón. Vemos que sigue habiendo una brecha económica, y esa brecha económica va a permitir obstaculizar el ejercicio de ciertos derechos, ¿no? El derecho a estudiar, el derecho al esparcimiento, el derecho a comprar cuidado en el mercado del cuidado, cuando analicemos vínculos donde hay niños en situación de cuidado, sea por la misma parentalidad o puede ser por parentalidades afines, por personas que se encuentran en situación de cuidado por estar con una tutela, con una guarda, y que el cuidado incluso excede pensar los cuidados de los niños o niñas, sino también pensar hacia personas con discapacidad, que pueden ser mayores, o bien hacia adultos o adultas mayores. Volviendo, ¿no?, a lo que traía Silvia Fernández en el primer encuentro cuando se adentraba de lleno en la teoría de la interseccionalidad. A ver, seguimos acá. Esperen que estoy acá jugando con el Power para que continuemos con las ideas que vamos a ver. En ese sentido, cuando retomamos los contenidos y pensamos las medidas de protección contra las violencias, una de las cuestiones que primero considero necesaria para pensar, ¿no?, esta cartografía legislativa en la cual nos movemos es las leyes que nos obligan, que nos permiten y por qué nos resultan necesarias, ¿no? Y me parece que eso resulta un punto crucial porque nos permiten pensar tanto las responsabilidades como las posibilidades y pensar su fundamento. A ver, ¿por qué surgió, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, que estuvo precedido por varios intentos de femicidio contra María da Pena, y que puso en agenda, por la gravedad, una realidad que, como bien les planteaba, hasta buena parte de la década del 80, se miraba como un asunto privado en el cual el Estado no tenía que intervenir? En ese sentido, pensando en una evolución de los tratados internacionales de derechos humanos, nos vamos a encontrar con la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que en una de sus observaciones va a plantear a la violencia como una forma de discriminación, y que después vamos a repensarlo a la luz de algunas de las cuestiones que traen su definición, tipos y modalidades, la ley 26.485, y también para pensar, volviendo a las estadísticas que vimos previamente, por qué aún sigue en agenda trabajar en estas desigualdades en el plano más que nada de lo formal y no tanto necesariamente desde la igualdad, trabajar en la igualdad sustancial y no tanto necesariamente desde la igualdad formal. ¿Por qué? Porque también a medida, ¿no?, que pensamos esta evolución legislativa, nos encontramos también ante la inquietud, ¿cuánta normativa más es necesaria? O tenemos que pensar en medidas vinculadas, como bien les decía, a la igualdad sustancial, a la prevención de las violencias, y no caer en una inflación legislativa que implique una desresponsabilización incluso del mismo Estado, y que es lo que marcan en las distintas observaciones muchos de los organismos de derechos humanos que observan y evalúan el cumplimiento de tratados. En ese sentido, como les decía, primero nos vamos a encontrar con la CEDAW, después nos vamos a encontrar con la Convención Interamericana de Belén do Pará, la cual nos va a traer 5 obligaciones, que yo siempre las planteo como si fueran una regla mnemotécnica, y que es una convención interamericana que directamente se aboca a pensar las violencias, y que también yo les traigo un signo de interrogación para traer de alguna manera la perspectiva de disidencias sexuales. ¿Por qué? Porque la misma convención de Belén do Pará nos va a traer como sujeta política a las mujeres, y yo me pregunto, ¿a cuáles mujeres? Vamos a tener una presunción de cisgeneridad y va a hacer referencia a las mujeres cis, o también es una convención que protege y reconoce la realidad de las mujeres trans. ¿Es una convención que solamente se va a pensar en términos vinculares heterosexuales, o es una convención que nos va a permitir romper con la heterosexualidad obligatoria que plantea Adrián Rich, y vamos a poder pensar en que las sujetas políticas son mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres pansexuales, y
todas aquellas identidades queer que también dentro de la misma estructura patriarcal ocupan un lugar de subalternidad. En ese sentido, para volver un poco a lo que trae la Convención de Belén do Pará, trae 5 obligaciones que interpelan a todas las materias y a todos los fueros, que tienen que ver con la obligación de investigar, con la obligación de prevenir, con la obligación de sancionar, con la obligación de reparar y con la obligación de erradicar. Obligaciones que no solo interpelan al Poder Judicial, sino que interpelan a los distintos poderes del Estado en sus diferentes niveles, ¿no? Entonces, la misma obligación de prevenir la tiene un municipio del interior de la provincia como la tiene cualquiera de los ministerios nacionales, ¿no? Para también pensar que no es una cuestión que creamos un Ministerio de las Mujeres, entonces todas las estrategias de prevención se acaban ahí, cuando, por ejemplo, podemos trabajar en la prevención de las violencias pensando en los mecanismos de adjudicación de viviendas sociales, que sabemos que vivienda social está en muchos casos ejecutado desde los ministerios de vivienda, de infraestructura o de desarrollo social. Entonces también implica de alguna manera pensar cómo desde cada organismo nos vamos a hacer cargo de estas obligaciones, ¿no? Y que también para quienes trabajamos precisamente vinculado a la administración de justicia nos ofrece como un ABC para también repensar nuestras resoluciones, nuestros escritos como abogados, abogadas, abogades, como defensores o defensoras oficiales, detentando algún cargo en el ministerio pupilar, o también incluso interpelando a la función judicial, a la función pericial, ¿no? ¿En qué medida el informe que yo realizo da pistas o indica estrategias de prevención esperables, aconsejables, necesarias? ¿Cuánto juega el lugar de la sanción simbólica o no que recibe quien realizó vulneraciones a los derechos humanos y cómo afecta la impunidad como una contracara de la falta de sanción sin caer por ello en una perspectiva punitivista desde los feminismos, pensando que los abordajes de las violencias se acaban con las sanciones, especialmente con las sanciones penales, reduciendo la complejidad, no la complicidad, que conlleva esta problemática. Después, a nivel nacional, nos vamos a encontrar con la ley 26.485, tal como les adelanté, que yo la planteo como un marco de posibilidades, y lo vamos a ir viendo a continuación. Después, para un mayor abundamiento, una ley de posterior sanción normativa, como es la ley 27.372, también conocida como Ley de Derechos de las Víctimas, pensando a las víctimas a la ley de víctimas como un apoyo en cuanto a la normativa para el abordaje de las violencias, especialmente cuando nos encontramos que las violencias han ocasionado un hecho tipificado como delito. Después tenemos normativa provincial, como la ley 12.569, y a todo eso siempre abre la pregunta, bueno, ¿y cómo le damos una perspectiva interseccional? ¿Nos alcanza con interpretarla de esta manera o tenemos que agregarle la perspectiva de infancia, en cuanto a su normativa encabezada por la Convención de Derechos del Niño, que incluso en su terminología nos queda corta, y tendríamos que quizás empezar a hablar de la Convención de Derechos de las Niñeces? También tenemos que pensarlo como si fuera poco, incluso a veces con la perspectiva de infancias, a la perspectiva de discapacidad, y pensar el plexo normativo que las aborda, arrancando, ¿no?, por la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, o la misma Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, e incluso, pensando en esta perspectiva interseccional, pensar a la Convención Interamericana de los Derechos de los Adultos Mayores, y que nos va a permitir pensar, y el desafío, ¿no?, también de interpretar, aplicar, armonizar todo este plexo normativo, pensando, ¿no?, en qué sujetos nos encontramos, sujetas o sujetes, cuando abordamos un caso atravesado por las violencias. En ese sentido, la invitación es que empecemos a abordar algunas cuestiones que nos trae la ley, pero retomando en esta interseccionalidad algunas cuestiones que me parece que son claves y que nos permiten poder ampliar las lentes de la perspectiva de género, como bien lo trae Blas Radi en un trabajo muy hermoso, y trae esta necesidad de pensar, ¿no?, a qué sujetos se excluye si pensamos solo en una perspectiva de género que encuentre como sujetas a las mujeres heterosexuales y cis. Y ahí, por eso vuelvo a categorías centrales,
como la orientación sexual, pensando como la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual, y me parece que es importante siempre volver a cómo definimos a la orientación sexual, porque no es la mera atracción sexual y esporádica o la mera práctica sexual aislada, sino que tiene que ver con cuestiones mucho más profundas, como lo emocional, lo afectivo, que hacen a lo social y hacen a los proyectos de vida, que, como bien dice la definición, pueden ser de un mismo género al suyo, de más de un género, o un género diferente, ¿no? Ahí se vamos a encontrar si vamos a tener una monoatracción, una pluriatracción, pensando en la cantidad de géneros que nos sentimos atraídos, atraídas o atraídos, ¿no? Y que también permite mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Y por otro lado nos vamos a encontrar con la definición de identidad de género, que viene ya de los principios de Joe Hart, como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, y que incluye la vivencia personal del cuerpo, que puede involucrar la apariencia o la función corporal, y el acceso, ¿no?, a diferentes medios de las ciencias de la salud para adaptar los cuerpos, ¿no?, a esa identidad autopercibida, así como también otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, los modos de hablar y los, ¿no? Entonces, yo les planteo, como bien les hice una introducción, ¿desde qué normativa interpreto la ruptura del hetero-cis patriarcado y aplico el derecho? Vuelvo, cuando yo pienso a los sujetos, a las mujeres, ¿no?, como sujetas de la ley 26.485, ¿la voy a interpretar desde una perspectiva que me excluya las disidencias? ¿O voy a pensar que también tienen y merecen, ¿no?, desde la perspectiva de los derechos humanos, protección las mujeres trans cuando se encuentran en situaciones de violencia? ¿Por qué? O cuando existe una situación de violencia intragénero. ¿Por qué? Porque si no, voy a dejar en un vacío y en una desprotección jurídica y construir lugares de subalternidad aún mayor, y también voy a tapar con un dedo el sol. Y sabemos que no podemos taparlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como tal lo vengo hablando en otros cursos, la violencia en parejas del mismo género existe. Lo que sucede es que muchas veces existe un tabú en cuanto a poder hablar de la misma, existe el desafío de la doble armarización, o sea, muchas veces las personas ni siquiera hacen públicos sus vínculos sexoafectivos y mucho menos las situaciones de violencia que viven, y poder acceder a la justicia y ponerla en palabras implica esa doble salida del armario, además, ¿no?, de la incertidumbre respecto de qué normativa aplicamos en esta protección, y si nos quedamos con frazadas cortas que nos hablan solamente de la violencia doméstica, pero no piensan la dimensión de género y no piensan también que esas violencias pueden suceder más allá del ámbito del hogar. En ese sentido, la propuesta es empezar a adentrarnos a algunas definiciones. Acá tengo todo un desafío, porque, por ejemplo, cuando trabajo la ley provincial entre el auditorio, tengo una de las personas que trabajó activamente en su investigación, como es Ana María Chechile, y tiene muchísimo escrito sobre la materia, y que bueno, ahí hay todo un desafío, así que Ana, cuando quieras participar con alguno de tus aportes, que has incluso vivido todo el proceso legislativo, es bienvenido. En ese sentido, yo arranco a trabajar la ley nacional, no solo por una cuestión de jerarquía normativa, sino porque es una ley que pudo superar a su predecesora, que es la ley de violencia doméstica, que se quedaba corta, y pudo darle un mayor alcance pensando en todas las dimensiones sobre las cuales se encuentra construido el patriarcado y atraviesa no solo lo doméstico, sino también lo institucional. En este sentido, la misma ley nos va a traer una definición, que es la que nos va a permitir, ¿no?, subsumir los hechos en el derecho y pensar qué consecuencias jurídicas le vamos a dar a aquellos casos que nos interpelan, y que tiene que ver con pensar esta definición, la cual entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder. Esto es lo que caracteriza el patriarcado y también nos permite pensar cuando nos interpela un caso de violencia intragénero
cómo está distribuido el poder, ¿no? Y que esta relación desigual de poder afecte distintos bienes jurídicos, tales como la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la participación política, así como también su integridad, su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes, lo cual es un guiño directo hacia quienes trabajamos como operadores y operadoras del Estado, y no tiene que ver con solamente ejercer un cargo de funcionario, funcionaria en el Poder Judicial, funcionaria, sino que tiene que ver hasta con las mismas personas que realizan tareas de ordenanza, tienen que ver incluso con las 2 horas en que yo me desempeño como docente en una universidad pública, cuando estoy a cargo de mis estudiantes, ¿no? Una violencia puede ser que yo a un estudiante le plantee o rinde el parcial, o si no, queda libre, sin importar que, por ejemplo, puede que horas previas haya sufrido una situación de violencia sexual y lo conveniente es ir a realizar la denuncia si así lo desea, ¿no? Y la pongo en un dilema. Bueno, en ese caso, en esas 2 horas, en ese rol que tengo como docente de una universidad pública, también soy el Estado. Y también este apartado lo tenemos que vincular nuevamente con las mismas obligaciones que nos trae la Convención de Belén do Pará y con la CEDAW, y que también implica estas situaciones que genera el mismo Estado, responsabilidad del Estado, que vemos incluso cuando analizamos la doctrina y la jurisprudencia, cómo se va ampliando, ¿no? Porque si bien tenemos múltiples comentarios, por ejemplo, la jurisprudencia del sistema interamericano, como la de Campo Algodonero, y la omisión de la debida diligencia en cuanto a la investigación que tuvo el Estado de México, vemos casos recientes donde, por ejemplo, ante denuncias, el Estado operó en una total inactividad. Bueno, el fallo García de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires es un claro ejemplo, y han existido precedentes donde se ha condenado la responsabilidad del Estado, donde a un oficial de las fuerzas de seguridad le siguen dejando el arma con la cual finalmente, pese a tener denuncias, comete un femicidio contra su pareja. Entonces, señor Estado, usted tomó la debida diligencia, investigó cómo trabajó en la prevención de que esa violencia acontecida no volviera a repetirse. Esto es muy interesante porque nos permite también ampliar las fronteras de los diferentes fueros donde la cuestión de las violencias es interpelada. Porque cuando empezamos a pensar en esta responsabilidad del Estado, la podemos pensar, como bien les decía, en el nivel interno, y los casos que terminan en el fuero contencioso administrativo, por la negligencia, ¿no?, en cuanto a los deberes de investigación, prevención, sanción, y que tenemos fallos por doquier. El mismo caso de Micaela García, que dio lugar a la ley que hoy nos convoca, tenía un informe del servicio penitenciario contrario a las posibilidades de excarcelación, que fue desoído, ¿no? Y que nuevamente cometió un ilícito que llevó adelante una vida. Entonces, tenemos que pensar ahí, bueno, no solo estas obligaciones vinculadas a la debida diligencia, sino la interpelación de los diferentes foros y las diferentes materias. También la misma ley nos va a hablar de la violencia indirecta, a los efectos de la ley, como toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón, ¿no? Y ahí la jurisprudencia es bastante vasta, ¿no? Pensando en muchísimas situaciones de discriminación que atraviesan nuestra cotidianidad y que no tienen que ver necesariamente con vínculos de pareja. Respecto, como contracara, nos vamos a encontrar con otra definición un poco más pobre, y en principio, si bien forma parte de la modificación realizada por la ley 14.509 en el año 2012, que modifica la ley 12.569, vamos a encontrarnos, ¿no?, que a nivel provincial, y eso justificó que trabajemos previamente con la ley nacional, se va a entender por violencia familiar, no por violencias en razones de género, toda acción, omisión, abuso que afecte la vida, la libertad, la seguridad personal, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Entonces, si hacemos una comparación entre ambas definiciones, la ley provincial va a trabajar con un concepto sumamente
va a registrar las distintas formas directas e indirectas que se pueden llevar adelante, no va a trabajar la relación desigual de poder propia del marco patriarcal y lo va a restringir a determinados ámbitos, lo cual va a dar lugar a la jurisdicción competente en la medida que no configure delito, ya que independientemente de la intervención de la justicia de familias, el fuero de familia y la justicia de paz, el delito va a tramitarse en el fuero penal, ¿no? Pero la existencia de delito no es que sea un requisito previo, ¿no?, para que se activen las jurisdicciones de estos dos fueros. Sí, era una cuestión menor, pero ya vamos a ver, ¿no?, que algo que parece tan zanjado, hay situaciones donde se presentan grises. En este sentido, por eso es que yo les planteo cuándo vamos a encuadrar un caso, con qué normativa vamos a trabajar y los efectos que sobre estas van a surgir. Al respecto, volviendo a la ley nacional, vamos a encontrar que la misma ley en su artículo 5 nos va a hablar de los tipos de violencia, ¿no? Y yo siempre juego con una división de lo visible y lo invisible en las violencias. ¿Por qué? Hoy no vamos a encontrar ni desde lo legal, ni desde lo social, opiniones contrarias a la aplicación de la violencia como una manera de vincularse entre los géneros, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Pero cuando pasamos a formas de violencia psicológica, que son más invisibles, que rastrear la huella requiere muchas veces de la intervención de profesionales de la psicología, de la psiquiatría o del trabajo social, ahí entramos en aquellas violencias invisibles. Incluso para quienes las empiezan a vivenciar y por su misma sutileza su registro cuesta muchas veces. Después nos vamos a encontrar a la violencia sexual que puede tener que ver tanto con ataques a la integridad sexual, así como también con prácticas de esterilización o anticoncepción forzosas, y que no resultan una materia tan alejada, por ejemplo, cuando incorporamos, como seguramente lo habrán hablado con Silvia, la perspectiva de discapacidad, y tenemos experiencias históricas de anticoncepción forzada o incluso esterilización forzada en los cuerpos de las mujeres. Después nos vamos a encontrar con uno de los tipos de violencia que está teniendo un mayor auge en su reconocimiento jurisprudencial, más allá de las medidas de protección de las violencias, sino como accesorio, pero que va cobrando una presencialidad al momento de las decisiones jurisdiccionales, por ejemplo, en lo que es materia de alimentos, compensación económica, divorcios y disolución de el régimen patrimonial de esa pareja, casada claramente, y que es la violencia económica y patrimonial, y que es muy interesante el recorrido que seguramente lo han visto en los anteriores encuentros, en pensar medidas para el cumplimiento que implican el cese de las violencias económicas, como recientes fallos de la jurisdicción nacional, donde si no paga la cuota alimentaria fijada, porque claramente si llegamos a fijar una cuota alimentaria ante un varón obligado a los alimentos que incumple, que no se presenta voluntariamente, tenemos una plataforma fáctica de violencia económica, un varón que puede, le impide el ingreso a un club náutico donde tenía su yate, o sea que no es que el señor se encontraba desocupado, sin posibilidad de acceder al empleo, ni nada por el estilo, y que, como les decía, está teniendo cada vez una mayor recepción en la jurisprudencia, afortunadamente. Después nos vamos a encontrar con la violencia simbólica, como aquella que se reproduce a través de patrones, estereotipos, mensajes, valores, íconos o signos que transmite y reproduzca dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación del hombre. Cuando trabajamos, por ejemplo, sobre medios gráficos o imágenes, pensemos las imágenes que transmitimos desde lo simbólico. Pensemos cuánto información respecto de los lugares que pueden ocupar las mujeres existe si yo en una fotografía tengo mujeres solamente hacia los costados. Tengo 10 varones de traje y tengo una mujer solamente hacia un costado de la foto, ¿no? Que no es más que un lugar marginal, no es más que un lugar de minoría. Y después, también por recientes hechos, la violencia que se da como el tipo de violencia política. En ese sentido, a los tipos de violencia tenemos que complementarlo con sus modalidades, o sea, la manera en que las violencias pueden ejercerse y sus diferentes ámbitos. La doméstica, que como bien les decía, tanto a nivel legislativo
como investigaciones, tanto en el derecho, desde la dogmática, como de diferentes ciencias sociales vinculadas a la temática, han tenido un gran desarrollo, como es la violencia doméstica. Después nos encontramos con la violencia laboral, y que en muchos casos no está tan separada de la violencia doméstica. Por ejemplo, cuando el vínculo de violencia atraviesa una pareja que tiene una empresa familiar. Entonces, lo laboral de lo doméstico no se encuentra tan separado, o incluso las personas de la pareja comparten espacios laborales, o no solo comparten esos espacios laborales, sino que existe una relación jerárquica de los varones respecto de las mujeres. Y si lo miramos a la luz de las cifras que analizamos al principio, es más probable que los varones ocupen lugares de jerarquía, de poder y de dirección, que las mujeres justiciables de nuestros casos, ¿no? Después tenemos contra la libertad reproductiva, como se los adelanté, la violencia obstétrica, que tiene que ver con el proceso gestacional, y que también volvemos. El proceso gestacional no solo afecta a las mujeres, como bien lo plantea la ley de interrupción legal y voluntaria del embarazo, sino a cualquier otro cuerpo con capacidad de gestar, aunque no se identifique como tal, porque si no, nuevamente, volvemos a esto. Hay violencia sobre el cuerpo de una persona no binaria que está gestando, ¿y qué tenemos? Un vacío normativo, que es una identidad subalterna que no merece protección. Y ahí es donde vuelven, ¿no? Desde esta perspectiva de interseccionalidad, haciendo una luz que ilumina este trabajo, por ejemplo, los principios de la Carta en materia de interpretación y aplicación de la normativa internacional en materia de orientación sexual e identidad de género. Después tenemos la violencia institucional, que es aquella realizada por los y les funcionarios, funcionarias, profesionales, personal y agente perteneciente a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga por fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresarias, deportivas y de la sociedad civil. Este punto, vinculado a las modalidades de las violencias, me resulta especialmente importante para que pensemos, ¿no? Próximamente, desde los artículos 28 y siguiente de la ley 26.485, en todos aquellos aspectos vinculados a el proceso, las facultades de los y les magistrades, la evaluación de la prueba, la exigencia de la prueba, y que tengamos como norte, si en la manera de llevar adelante un proceso no incurrimos en situaciones de violencia institucional. Las producciones cinematográficas últimamente nos están dando un material muy rico para pensar en esto, ¿no? ¿Cuántas veces citamos a una mujer en situación de violencia? ¿Qué prueba le pedimos su producción si, por ejemplo, la situación fáctica sucedió en el ámbito de la más absoluta intimidad? ¿O sucedió, por ejemplo, en la situación de abuso dentro de una pareja, en el mismo cuarto de la pareja, cuando no existían nadie en ese mismo hogar? ¿Qué prueba vamos a tener? ¿Vamos a pretender que las personas tengan cámaras de seguridad en su propia habitación? ¿Cuántas veces le vamos a exigir que de diferentes actos procesales notifiquen al agresor, que sabemos que después de la magnitud de la situación de la violencia, se dio a la fuga, ¿no? ¿Cuántas veces le vamos a pedir que mandemos una cédula? Bueno, vamos a mandarle una cédula para pedirle que nos denuncie un mail para llevar adelante una etapa previa en el marco de los alimentos, que son una cuestión anexa, ¿no? A poder pensar una vida independiente, pensando, ¿no?, en el sistema capitalista que nos atraviesa. No. Bueno, pero como no estaba en el domicilio que creíamos que estaba, nada, también tiene una causita penal, porque los hechos constituyeron prima facie, quizás una tentativa de femicidio, ¿no? Como una de las posibilidades. No, después, posteriormente, tenemos que generar una notificación con habilitación de días y horarios. Bueno, después, como no hay respuesta alguna, cerramos la etapa, pero iniciamos la demanda. Y otra vez es volver a todos los pasos de la notificación. Pensándolo desde una estructura rígida del derecho procesal, que hoy, a la luz de la normativa que analizamos, como la Convención de Belén do Pará, que nos habla de investigar, sancionar, prevenir, y en esas cuestiones
nos interpela respecto de cómo vamos a llevar el proceso sin incurrir en esto, en una modalidad de violencia, ¿no? Y después tenemos las violencias que se dan en el ámbito público y la violencia mediática, aquella intermediada, ¿no?, por los medios de comunicación. Bueno, hasta acá esto parecería fácil, sin dificultad, pero yo quisiera acá trabajar con dos videitos. Camilo, si me das una mano en cuanto a la reproducción, que serían el video 2 y el video 3, a ver si nos resulta tan sencillo pensar las modalidades y los tipos y qué nos queda dentro y qué nos queda fuera de la normativa. Camilo, cuando quieras auxiliarme en el video 2 y el video 3, bienvenido. Enseguida vamos con el 2. Enseguida vamos con el 2. Che, mirá la foto que me. Mirá la chica con la que vos. Está buena, ¿no? Está buena. Pero, boludo, ¿y esta foto? ¿Ella sabe? ¿Qué, que se la saqué? Sí, vos. Igual después empezó con no, borrala. ¿Sabés cómo me llegó? De alguno de los chicos. No. Me la mandó mi hermano. Que le llegó al grupo de WhatsApp de fútbol por otro pibe que le llegó por otro grupo, ¿entendés? Bueno, entonces tienes razón, está buena. Está buenísima. ¿Pero no es compañera tuya del curso? Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto. Sí, de las minas en bolas. Te pidió que la borrara. Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados. Aguantá, ¿qué estábamos jugando? Además ella se dejó. Sin que fuera mi novia tampoco, che. ¿Qué deberías hacer el correcto? Ah, correcto. Tómatela. Correcto la pelota, lo que pasa es que me parece que es cualquiera lo que sé. ¿Qué? La mina está una noche con un chabón y el imbécil la expone sin su consentimiento en bolas a todo el mundo. No está bueno. Cami, ahí el video se escucha medio entrecortado, me parece. Para tu hermana y esas cosas. No sé si es mi Disculpa, internet. Becari, ¿cómo? Se escucha medio entrecortado el video. No sé si es a mí o a todos les pasa. Creo que va correcto. Retrocedemos un momentito, si querés. Dale. O si es cortito, podemos arrancarlo, recomenzar. No quiero caer en decirte la de pensar si fuera tu hermana y esas cosas. Pues me parece que vos solito te tenés que dar cuenta que la tenés que respetar. No es muy complicado. Bueno, era una joda entre nosotros, Pedro. No era la idea de que se hiciera viral. ¿Entre nosotros quiénes? Entre nosotros. Pero es lo mismo. Viral o no, es igual. Era un momento de ustedes íntimo y lo vimos todos nosotros. ¿Qué? Para que digan, mirá los pesitos, qué capo, lo que se está comiendo. Está bueno. No es la manera de tratar a una piba. Per, no está saliendo el audio del video. Entre ustedes. Que quede entre ustedes. Sacar fotos. ¿Me confirmas ahora, porfa, si se escucha? Cambia el trato. Sí. Bien. Lo que pasa entre ustedes. Que quede entre ustedes. Sacar fotos o videos de un momento íntimo sin el consentimiento de la otra persona es violencia. Y aunque ella hubiera aceptado hacerlo, puede no querer que lo compartas con nadie. Si no quiere, no lo podés hacer igual. Si tenés un amigo que pasa fotos o videos de las pibas con las que está, frenalo. Y si te llega una foto así, no la compartas. Cortá la cadena. Vos podés hacer algo. Y si no te da para hablarlo, pasale este video. Claro. Este sí, compartilo. Bien, ahora podemos ir incluso con el segundo y después vamos a recuperar los dos videitos. ¿Vamos con el tercero? Al tercero, sí. Bien, un momentito. Son los mismos actores. Un momentito.
Estoy en clase, por eso está cerrado. Y había dejado la llave, perdón. Fer, ahí me parece que no se escucha. A ver, vamos de vuelta. Listo. A ver. Suele tener sus temitas el programa, pido disculpas. Ahí vamos de vuelta. Ah, bueno, está para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría? Boludo, pará un poco. Mira qué es eso. Ah, dale, ¿qué te haces? ¿No te das cuenta de la asustás a la chica? ¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta. Si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale, está regalada. Mirá cómo se viste. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste y que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así. Ah, ¿qué te pasa? Pará. Qué violento lo que estás haciendo, eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo me va a divertir, no? Que no sé, no entiendo. Le estás acosando así, pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no, tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. ¿Qué sos, un animal que no te podés controlar? No, te entendí. De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros. Todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo, no te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video. Ahí va, compartilo. Bien. Pregunta número 1. ¿La violencia digital se encuentra reconocida en la definición, en los tipos, en las modalidades? ¿Cómo intervenimos si existe una judicialización del conflicto que aparece en el video? Abran sus micrófonos, levanten la mano, escriban en el chat. Porque hasta el principio parecía sencilla, parecía tipo un cuentito. Tiene buena normativa tenemos, qué completa, cómo se puede tener a explicar cada cosa la profe, pero nos pasa esto. Nos interpela un caso así. ¿Cómo intervenimos y repensamos nuestros marcos normativos ante la violencia digital? ¿Cómo trabajamos pensando en clave de investigación, prevención, por ejemplo? ¿Alguien? ¿Conocen precedentes? ¿Les ha tocado intervenir en algún caso? ¿Qué respuestas han dado? ¿Cómo trabajamos, por ejemplo, contemplado en la misma ley 26.485, el derecho a a la intimidad, especialmente a través de la confidencialidad de las actuaciones? Cuando yo tengo, por ejemplo, videos de contenido sexual como parte de la prueba, ¿a quién le doy acceso a esos videos? ¿A qué fines? ¿Cómo considero la prueba? ¿Qué auxilio disciplinar pericial solicito? ¿Alguien?
No sé si están todas las personas silenciadas, si alguien quiere desbloquear el micrófono. O intervenir en el chat. En el segundo video, repensando, ¿no? Como se los adelanté, que la ley provincial trabaja la competencia del foro de familia y de la justicia de paz en aquellas ciudades que no sean cabeceras del departamento judicial. ¿De quién es competencia un caso de acoso callejero? Número 1. Segundo, ¿cómo identifico a la persona agresora si es alguien que veo solamente cuando paso, por ejemplo, por una obra, por un comercio? ¿Cómo sé su nombre? Su DNI. ¿A qué domicilio lo notificó? ¿Cómo trabajo, por ejemplo, la prohibición de acercamiento, las medidas cautelares al respecto? ¿Qué me dicen? ¿Cómo trabajo, por ejemplo, la no revictimización, que es otro de los derechos y las garantías que me trae la ley 26.485, si desconozco en qué lugares se encuentra guardado, por ejemplo, ese video, y cómo trabajo ante una reproducción que se viraliza? Bien, ahí una que se viraliza, ¿no? Una de las participantes planteó que podría pedir un informe de domicilio de RENAPER. Perfecto, ¿y si no tengo el nombre completo? Por ejemplo, porque fue un encuentro de sexo casual posterior a conocerse en un boliche y se produjo en el marco de un hotel. Como testigos, sí, testigos de qué momento, porque el video de contenido sexual se grabó con posterioridad y sin presencia de testigos. Piensa también que se dio en un contexto de que la persona se fue de vacaciones y dijo, che, voy a salir a un boliche, y ahí se dio. Como también cámaras de la zona, bien. Y si me encuentro que, por ejemplo, a nivel digital los lugares no me quieren dar las cámaras, o el sistema de cámaras solamente se guarda las grabaciones por 48 horas, o no tienen un sistema de grabación, sino que lo que se hace es un monitoreo sincrónico, o las cámaras que hay no apuntan justo por donde pasaron las personas. Bueno, donde yo trabajo saca los perímetros sin saber el domicilio y la parte que solicita avisa a la policía y las nos notificarían en ese caso. Perfecto, pero yo me planteo lo siguiente, ¿cómo incluso reinterpreto, ¿no? Interpreto más que reinterpreto, ¿cómo repienso este proceso tan sui generis a la luz de la normativa en derechos humanos que me atraviesa, cuando procesalmente, por ejemplo, se podría plantear la unidad de un derecho procesal civil más bien rígido, pensado para otro tipo de contienda? Y también ahí, en ese caso, requiere el auxilio de otra fuerza, como sucede frecuentemente en las causas de protección a las violencias, como es la fuerza policial, ¿no? Que es quien muchas veces tiene que identificar a la persona, no solo detener o intervenir ante los incumplimientos. Fíjense cómo se empiezan a abrir una serie de preguntas que nos rompen muchas veces los modelos históricos o las causas que empezaron a interpelar a la Administración de Justicia y dieron lugar a la normativa con la cual contamos, pero que hoy nos quedan cortos. Porque también juego con la perspectiva de interseccionalidad. ¿Qué hago si ese video se grabó entre adolescentes que van a la misma escuela? ¿Cómo le garantizo el derecho a la educación a quien tiene una medida de prohibición de acercamiento, pero fue la persona que grabó el video y lo viralizó? ¿Hacia quiénes más llega la medida cautelar si ese video se viralizó y se distribuyó en el grupo de fútbol,
en el grupo de la banda de música, ¿cómo lo trabajo? Y ahí creo que están todos estos desafíos de la normativa que tenemos que conocer y pensar en cuanto a su aplicación, pensar si le damos intervención a ciertos servidores, porque yo ahí hablo un video, pero también podría ser el caso de que ese video se sube a plataformas o a redes sociales, a Instagram, a Facebook, a páginas de pornografía, ¿no? Y cómo también intervenimos y después de ese video lo que empieza es una situación de extorsión o empieza una situación de vigilancia, por ejemplo, a través del hackeo. Bien, secuestro de celular, intervención de la UFI, bueno, pero eso lo pienso en función de los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tarda en secuestrarse un celular? ¿Qué hacemos si, por más de que secuestremos ese celular, el video se distribuyó por WhatsApp, por ejemplo? Sí, genial. Tomá, acá está mi teléfono, te lo doy. Pero ese video ya no solo está en mi teléfono, sino que está en otro, ¿no? Bien, perfecto. A Facebook y a Instagram, ¿cómo les notificamos? ¿A qué domicilio notificamos a Facebook o a Instagram? Plataformas que muchas veces ni siquiera tienen domicilios físicos en Argentina, ni a sus usuarios para hacerles un usuario, les exigen intervenciones de otros, que acepten la intervención judicial de otros fueros, la competencia de otros países. Bueno, sí, dale, perfecto, pero si querés litigar, vas a tener que venir a litigar a Estados Unidos, donde tengo mi sede, o a las Islas Bahamas, o a Tailandia. Bueno, sí, trabajar sobre los distribuidores de las plataformas. Me parece perfecto, pero también creo que nos permite pensar los diferentes alcances de las violencias, desde lo simbólico, desde lo psicológico, sin imaginar, por ejemplo, no quiero spoilearles, pero para quienes hayan visto la serie, ¿cómo se llama? Es una serie que está en Netflix, creo que es Blanca, pero no es el nombre de la chica, donde una de las cuestiones que se plantea es la filmación de una violación en manada, y es la reproducción de los videos, ¿no? Bueno, cómo trabajo la prueba y el rastreo de los videos, el tiempo que lleva, y les agrego una complejidad más. Volviendo al sistema capitalista, con $1 en el mercado blue, casi 300 pesos, el Estado argentino cada vez tiene más dificultades para retener informáticos, informáticas por la demanda que hay en el mercado internacional y en el mercado incluso privado de trabajo en informática. ¿Cuánto tiempo tardan estas medidas cuando yo me encuentro que el Estado cada vez tiene menos personas dedicadas a la informática que puedan cumplir funciones periciales, ¿no? ¿Cómo lo trabajo? Y, por ejemplo, prevengo situaciones de suicidio de un adolescente, volviendo a los términos de prevención, ante esta difusión y burla de videos vinculados a su intimidad. Sin pensar, ¿no?, que también esos videos podrían ser utilizados para pornovenganza, utilizados como una manera de manipular a la persona para una reconciliación, porque si no se mandan esos videos a su familia. Estas plataformas fácticas no son inventos míos. Cuando ustedes empiezan a analizar los primeros fallos que reconocen la violencia digital, pensándola como una forma en que esta violencia se puede dar y que tiene que ver con el mundo digital y nuestra presencia, y que nos habla incluso a nuevos bienes protegidos, porque ustedes me pueden decir, che, pero en la definición de violencia, cuando hablo de bienes jurídicos protegidos, no hablo del derecho al honor. Pero cuando pienso, por ejemplo, en la violencia en el marco de los entornos digitales, y el buen nombre, que una persona no esté injuriándome en diferentes plataformas donde tengo contactos en común, especialmente si vivo en una ciudad chica o en un pueblo, bueno, también tenemos que repensar si esos bienes jurídicos son taxativos o meramente enunciativos, y todo aquello que claramente desde la realidad va a la vanguardia, repensando e interpelando el derecho. Y que también forman parte, ¿no?, de estas nuevas maneras de que el mismo patriarcado se regenera para dominar los cuerpos, mujeres y las identidades subalternas, y nos plantean diferentes desafíos. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a esto, como bien les traía.
cómo manejo yo la evidencia digital para que, por ejemplo, en mi juzgado no la tengan que ver absolutamente todas las personas que están ahí para resguardar la intimidad. ¿Cuántas veces voy a reproducir este video en los fines de la prueba? ¿Qué tipo de acceso le doy a la contraparte para poder reproducir y utilizar esos videos, por ejemplo, en el marco de un juicio de daños, ¿no? ¿Cuándo lo voy a reproducir? Son cuestiones que no están explícitamente resueltas en la ley y también surge no solo el deber de interpretación, sino el deber de integrar a la misma. A su vez, para no quedarnos desde una perspectiva pobre en el sentido de pensar solamente la normativa, requerimos el auxilio de otras disciplinas para repensar, por ejemplo, cuando nos abocamos a que esa violencia se da en el marco de una pareja, como ahí sí puedo volver al video, para pensar aquello que se llama el ciclo de las violencias, planteado por la psicóloga Leonor Walker ya por fines de la década del 80, y que va a plantear, incluso sin pensar en parejas de larga data, ni en parejas de larga convivencia, e incluso pudiendo romper con nuestro imaginario heteronormativo, con el ciclo de las violencias que arranca, ¿no? Con una etapa donde tenemos una acumulación de tensión, una etapa de agresión violenta, una etapa de reconciliación, una etapa de reconciliación con una luna de miel que vuelve a generar nuevamente una etapa de acumulación de tensión. ¿Por qué este ciclo de las violencias que bien lo analizan, lo estudian desde la psicología, nos sirve a quienes, por ejemplo, trabajamos en el derecho? Bueno, porque este ciclo de la violencia se va a abrir y cerrar quizás una múltiple cantidad de veces, que cada vez va a durar menos, entonces se va a abrir y cerrar en una menor cantidad de tiempo, porque cada vez esa acumulación de tensión va a tener actos de violencia más fuertes, y vamos a llegar a un punto de tal escalada de la situación de violencia donde va a ser agresión, reconciliación, agresión, reconciliación. Y que ahí vamos a volver a pensar los tipos de violencia que se empiezan a producir. Yo siempre cuando trabajo violencia, quienes me han escuchado ya en otras oportunidades, van a encontrarse eso. Nadie vuelve a una segunda cita si sacan un palo de golf y vuelve con un brazo quebrado. Y la violencia física no va a llegar fácil, visible, previsible en el primer encuentro. Va a llegar acompañado, precedida muchas veces de situaciones de violencia simbólica, de situaciones de violencia psicológica, desde comentarios tendientes a la manipulación, desde silencios, desde comentarios vinculados al control, dando lugar después a otros tipos de violencia. ¿Y por qué es importante, Karina, que vos te detengas con el artículo 5, queremos mayor profundidad? ¿Por qué? Porque hay violencias que, como les digo, son invisibles. ¿Por qué? Porque aunque nos duela, aunque nos resulte difícil, tenemos estadísticas que nos hablan que 1 de cada 4 mujeres ha sufrido o puede que sufra. En la primera entrevista que vamos a tener con una persona, salvo que viva, por ejemplo, una situación de violencia sexual por parte de un extraño, pero si nos habla de una situación de violencia en el marco de la pareja, la situación de violencia sexual va a salir última. Vamos a requerir construir un marco de confianza, y también para que pensemos que muchas veces, cuando vemos el riesgo y la gravedad que trae la violencia psicológica, que trae la violencia física, que trae la violencia económica y simbólica, sin duda, la violencia sexual va a estar presente. Incluso, piensen también lo complejo que es mencionar en el marco de las violencias digitales, el hecho de tener que exponer aspectos de la sexualidad donde, por ejemplo, surja que tiene determinadas vinculaciones sexoafectivas, por ejemplo, con personas del mismo género, o tiene determinadas prácticas sexuales, lo que implica venir a contarnos a nosotros como auxiliares de la justicia o operadores de la justicia esas situaciones de las cuales nosotros, a diferencia de si no existió ningún respaldo digital, por ejemplo, nos va a quedar un respaldo digital. Entre otras cuestiones que vuelven a repensarnos todos estos aspectos que venimos charlando. En ese sentido, volviendo al video, yo quiero retomar
algunas cuestiones también vinculadas a los derechos y las garantías, y después empezar a pensar las medidas como una caja de herramientas de intervenciones, además de algunos aspectos procesales. Después les voy a mandar un videíto para trabajar, que bueno, era la idea, si llegábamos con el tiempo, analizar en detalle y pensar cuáles eran las intervenciones posibles, aconsejables, y por sobre todo pensar cómo vamos a trabajar, valga la redundancia, en que estas medidas que planteamos, ofrecemos, sean efectivas, podamos garantizar su cumplimiento, podamos hacer un seguimiento de este cumplimiento, ¿no? Bueno, ahí también, Camilo, Ofer, te pido auxilio en compartir el Power para retomar estos aspectos enriquecedores. Enseguida. Acá, ¿se ve ahí lo que estoy compartiendo? Sí, lo vemos. Ah, listo. Contenidos, volvió a cero. Perfecto. Bien, en ese sentido, como les planteaba, para pensar tanto las posibilidades como las obligaciones que nos trae la ley, nos va a hablar de derechos y garantías respecto de la mujer o identidad dentro de las disidencias sexuales feminizadas que vive una situación de violencia, y son, en primer lugar, la gratuidad de las actuaciones y el patrocinio jurídico, preferentemente especializado. Bueno, ustedes podrán decirme, bueno, pero yo no fijo ninguna tasa ni sobretasa de justicia. Bien, ¿qué más tengo que hacer para garantizarlo? Cuando se acerca una persona, le tendría que dar, por ejemplo, una cartilla de lugares donde hay patrocinio jurídico gratuito, con días y horarios de atención o requisitos para su admisión. No tendría que darle esa cartilla para evitar que, por ejemplo, si vuelve a la casa y se encuentra con el agresor, se produzca otro episodio de violencia. ¿Cómo garantizo la gratuidad sin pensar en términos formales, sino pensando en términos reales, ¿no? ¿Cómo se entera la existencia de estos espacios que trabajan de manera gratuita? Bien, yo puedo también garantizar como estado la gratuidad, pero puedo tener una defensoría con 3 personas y 30.000 causas. ¿Qué calidad le voy a dar a ese patrocinio gratuito? ¿Qué calidad va a tener para que las personas elijan ir a un lugar donde, por ejemplo, van a tener 3 o 4 horas de espera? Y cuando llamen por teléfono, no les van a atender, no porque no quieran, sino porque es imposible atender el teléfono si tengo 15 personas por atender, ¿no? También a obtener una respuesta oportuna y efectiva, y ahí vuelvo, genial, ¿qué es efectivo? ¿Cómo garantizo que estas medidas sean efectivas? ¿Cómo las garantizo cuando tengo plataformas fácticas que me exceden y me echan agua? Por ejemplo, en el ámbito digital. Porque yo puedo decir, perfecto, como planteó una participante, hago un allanamiento, me llevo el celular, me llevo la computadora. Ah, pero está en una Drive compartida. ¿Cómo hago que mi medida sea efectiva? ¿Cómo me garantizo que, por ejemplo, no siga habiendo una camarita dentro de un probador de ropa, del local de ropa, y se sigan grabando a otras personas que van a comprar ropa? Este es un ejemplo que surgió también de un caso en una clase que compartió un estudiante de Derecho Civil. Una filmación en un probador de ropa, del cual cualquier persona que se fuera a probar ropa iba a quedar grabada. Y era ropa femenina, o casualidad. Bueno, el derecho a ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente, y ahí pensamos, ¿es un derecho? ¿Es un deber? ¿Cuántas veces la voy a hacer hablar? ¿Cómo puedo vincularme con alguien que, por ejemplo, de manera escrita o en un momento de crisis, pidió la intervención de la Administración de Justicia, pero después la encuentro reticente al habla? ¿Cómo voy a trabajar empatía, confianza, distancia óptima y que este derecho a ser oída no se convierta ni en un abuso por quienes ejercemos el derecho e implique repetir, 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 generando revictimización en ese ejercicio del derecho a ser oída, que se vuelve una carga, a que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte, ello especialmente interpretándolo más aún cuando hablamos de niños, niñas o adolescentes que tienen derecho a ser escuchados y escuchadas, a recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentran amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3 de la ley, a la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones, como lo planteamos, por ejemplo, en cuanto al acceso de los videos que resultan muestra o las páginas donde se encuentran cargados estos archivos,
así como también el espacio donde escuchamos a las personas, ¿no? Las vamos a escuchar en una oficina que compartimos con 4 personas más, donde entran y salen personas que, por ejemplo, vienen a buscar un papel que se imprimió de la impresora. ¿Cómo vamos a construir estos ámbitos de confidencialidad, no pensando solo en la confidencialidad de las actuaciones? A participar en el procedimiento, recibiendo información sobre la causa, a recibir un trato humanizado, evitando la revictimización. Y acá, esto es uno de los mayores desafíos. ¿Cómo no caemos en la revictimización? Y vuelvo, ¿cómo pensamos en términos de prevenir? ¿Cómo pensamos en términos de no ocasionar nuevas situaciones, pero esta vez desde violencia institucional? Creo que ahí tenemos un desafío, ¿no? Bueno, quizás no revictimizar es leer todo lo que existe en el expediente, que claramente quizás se me lleva más tiempo que decirle a la persona que me lo cuente, pero me evita tener que hacer preguntas, me evita tener que pedirle a la persona que para contármelo tenga que revivir situaciones traumáticas. Acá, como bien lo planteábamos a raíz del video anterior, a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. Y esta amplitud probatoria no la puedo pensar independientemente de confiar en el testimonio de las mujeres. No trabajar desde el prejuicio de las mujeres mienten o usan estos procesos de una manera espuria, cuando la evidencia empírica y la realidad lejos está de eso, ¿no? Y que incluso, si así fuera, existen una gran cantidad de mecanismos que agarran consecuencias jurídicas si está usado de una manera espuria. Y también, vuelvo, pensar qué pasa dentro de la heterosexualidad obligatoria y qué pasa por fuera. Hace un tiempo estaba leyendo unos materiales sobre violencia intragénero, que también es bastante discutible la terminología que se utiliza, y retomando un caso clínico, se planteaba el testimonio del siguiente: me fue a denunciar para que no la denuncie primero. No, bueno, pensar quién denuncia, en qué contexto denuncia si estamos en una situación de violencia intragénero. Pensar qué sucede si yo tengo un varón que, cuando analizo la situación de poder, hay un desequilibrio manifiesto, y fue y denunció una situación de violencia en el marco de lo doméstico, no violencia de género, previo a que, por ejemplo, estuviera radicada la denuncia por parte de una mujer, ¿no? ¿Cómo lo tengo que repensar? Más desde la violencia de género que desde lo doméstico. Y también incluso volviendo a pensar desde las amenazas, si esas cuestiones no formaron parte de las amenazas. Volviendo a uno de los puntos que hablamos al principio, y pensamos en términos de prevención, de violencia y de responsabilidad del Estado, el fallo García, que es el fallo de la Suprema Corte, que implementa la necesidad de capacitarnos en la ley Micaela, como parte, ¿no?, de las amenazas a las cuales no se les dio la entidad y no se evaluó el riesgo real que existía, era que se iban a a matar a los hijos en común de a los hijos que tenían en común con esa mujer. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo tiene que ver con la amplitud probatoria? Con creerle, con tomar medidas efectivas. ¿Qué sucedió? Esa voz, ese testimonio, no se le dio la entidad necesaria y esos 2 niños no están vivos, porque efectivamente la amenaza fue cumplida. ¿No? Entonces, pensando, bueno, ¿cómo trabajo esta amplitud probatoria para no generar violencia institucional, para trabajar en términos de prevención, para trabajar en términos de debida diligencia? ¿Cómo incluso, volviendo a las mismas posibilidades y facultades que me plantea la ley, trabajo de oficio? Bien, a mí no me alcanza con esta prueba. No es que voy a exigírsela a la a la mujer en situación de violencia, o voy a pedirle que me sume más pruebas. Si yo considero que puedo encontrar alguna prueba desde la judicatura que me sirva para tener mayores elementos en cuanto a la intervención y que hacen a la amplitud probatoria, también la puedo solicitar de oficio. Bueno, a oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial, que esto es especialmente importante cuando hablamos de la violencia física y por sobre todo la violencia sexual, donde existen un montón de situaciones descritas asociadas a
las revictimizaciones y los tratos deshumanizantes en las revisaciones médicas ante situaciones de una sensibilidad altísima, como son las que acarrean las violencias sexuales, y como volviendo a las inspecciones sobre los cuerpos, en el caso de que éstas se encuentren consentidas, tener derecho, o sea, las mujeres tenemos, y las disidencias, derecho a ser acompañadas por alguien de su confianza y que sean realizadas por profesionales especializados y formados con perspectiva de género. El derecho a ser acompañada también forma parte de estos derechos y garantías, y es sumamente importante, ¿no?, para trabajar en términos de construir confianza con quienes intervenimos, con la importancia que tiene para las personas tener una referencia que está y preexiste fuera de las instituciones que intervienen, ¿no? Que cuando cierre el juzgado a las 2 de la tarde, esta persona que acompañó probablemente siga estando, porque es una compañera de la escuela, del trabajo, o es una amiga, o es una familiar, y que es importante, porque pareciera una cuestión de perogrullo, pero muchas veces se le cierra la puerta en la cara cuando, por ejemplo, la persona tiene que pasar a ejercer su derecho a ser oída o acceder a una prueba pericial. No, en vez de pensar que forma parte de un ejercicio del derecho aquí mencionado. Bien, y ahí vuelve aparte esta propuesta, ¿no? Revisando mis prácticas, en mi manera de intervenir, ¿qué derechos garantizo? ¿Por qué garantías brego? ¿Qué puedo hacer ante alguno de los casos señalados previamente? Son algunas de las preguntas que me gusta que queden como parte de esta exposición, también pensando en la colación de las medidas de protección posibles como medidas preventivas urgentes, en el marco de la ley 26.000, no 16.485, y que, como bien les decía, pensando en esta posibilidad de la judicatura que excede a la petición de parte, sino su posibilidad de intervenir de oficio, porque también nos encontramos ante una ley de orden público, que de hecho es uno de los primeros caracteres con los que comienza, está ordenar medidas acordes nuevamente a estos tipos y modalidades de violencia. Desde la prohibición de acercamiento, pensando en los diferentes lugares que puede darse la prohibición de acercamiento, desde lugares de residencia, trabajo, estudio, el cese de los actos de perturbación o intimidación, que directa o indirectamente realice hacia la mujer. Vuelvo, ¿cómo trabajamos la perturbación a la intimidación? Intimidación en el marco de la era digital. Bien, perfecto, yo le mando un oficio a Claro, Movistar o Personal que tal número de teléfono no puede enviar ningún mensaje hacia tal otro número de teléfono. Bien, vais a comprar cómo trabajo el cese de la perturbación. Ustedes van a decir, bueno, Karina, ¿por qué haces tanto hincapié en lo digital? Porque es donde nos vamos a encontrar, entre otros campos, con mayores cantidades de inquietudes. Una de las maneras, por ejemplo, de generar una situación de violencia en el plano de lo digital, que no tuvo que ver ni siquiera con un encuentro físico, fue publicar en una página de oferta de servicios sexuales el teléfono de una mujer que había sido su expareja. A partir de ese momento, el celular de esa mujer se volvió prácticamente un infierno, descubriendo de la nada que muchísimos varones le escribían constantemente a raíz de la publicación en la página de servicios sexuales. No piensen, ¿no?, cómo trabajo el cese real, efectivo, de este tipo de actos de perturbación o de intimación. ¿Cómo registro la autoría, no? Y a partir de eso pienso en los términos de la CEDAW, pero no solo en medidas de protección, sino también que pienso en la reparación del daño, que es una de las cuestiones emergentes y asociadas, para también trabajar en la sanción no desde un modelo punitivista penal, ¿no? Bueno, a ordenar la restitución inmediata de efectos, a prohibir, entre otras medidas, la compra y la tenencia de armas. Después podemos ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer, que es una medida bastante discutida, porque, por ejemplo, ¿por qué no se ordenan dichas medidas de seguridad en relación al domicilio del agresor, ¿no? Y por qué la mujer es la que tiene que sufrir de contar con una consigna policial a sol y a sombra en su domicilio o en sus actividades, y no, sí, y han realizado actos de violencia, y también las posibilidades reales, ¿no?, de disponer de las fuerzas de seguridad
para esto y por cuánto tiempo, ¿no? Y ahí vuelvo. Si yo pido una medida de seguridad utilizando las fuerzas policiales, ¿con qué vestimenta van a ir estos oficiales? Pensando en términos de no revictimizar, pensando en términos de intimidad. No, por ejemplo, esta persona que denuncia una situación de violencia trabaja en una escuela. Entonces el móvil policial la acompaña a la escuela. Bien, ¿qué va a ir? ¿Con un patrullero y va a bajar escoltada de 2 personas con la indumentaria de fuerza de seguridad para que todo el mundo se dé cuenta que algo pasó en la vida de esa mujer? Pienso, ¿no? ¿Cómo hago efectiva esa medida si yo, por ejemplo, soy docente en una universidad pública, que es jurisdicción federal, donde en principio no podrían ni deberían entrar fuerzas policiales provinciales? En todo caso, y eventualmente, incluso con autorización del decano, del rector en determinados casos, recién ahí podrían ingresar. Bien, ¿qué voy a ir yo? ¿A dar clases con personal policial adentro del aula? ¿Voy a pedir un cacheo de los estudiantes? Piensen, ¿no?, que también por ahí les parece excesivo este ejemplo, pero no es un tema menor cuando quienes denuncian situaciones de violencia son, por ejemplo, defensoras de derechos humanos que están amenazadas de muerte y para continuar, ¿no? Y que no se cumple el cometido de quien, domicilio ahí tiene una letra de más, no se cumple el cometido de quien realizó la acción de hostigamiento, la amenaza, sea que puedan continuar con su vida y no se logre el objetivo que es la inmovilidad, ¿no? El temor. Entonces ahí creo que se plantean muchas preguntas, pensando, ¿no?, en ejemplos concretos. Bien, se me fue la hora volando, pero yo quiero saber preguntas, opiniones, inquietudes. Claramente de este tema podemos estar hablando casi el doble de tiempo para analizar en cada detalle la medida, para trabajar y desglosar casos jurisprudenciales en particular y trabajándolos, pero bueno, yo quería plantear algunos escenarios que me parecen los más suculentos en cuanto a su análisis, por la multiplicidad de respuestas que tenemos por ofrecer y las que se han ido construyendo en el camino. Alba se llamaba la serie de Netflix. Gracias, María del Rosario. Bien, ¿algún comentario, consulta, inquietud? Acá vamos a dejar de compartir. Algo que quieran compartir, casos en los que hayan intervenido. Acá tenemos algunas intervenciones en el chat. intervenciones en el chat. Ahí ve el de Andrea. Andrea, sí, que trabaja en una Trabajo en cámara. cámara, estas cuestiones, una segunda instancia. Me replanteo siempre todas las prácticas en cuestiones de violencia. Sí, es muy interesante, incluso la falta de especialización que tienen las cámaras, que son en principio cámaras civiles y comerciales, al menos en la provincia de Buenos Aires, si no contamos con cámaras especializadas en familia, como tiene, por ejemplo, la provincia de Mendoza. Y los tiempos, ¿no? Si una escrituración puede tener, ¿no?, los tiempos que tiene una medida cautelar, y diferentes causas de familia, como la adopción, donde a las niñas les llega la mayoría de edad y se les pasa la vida. Gracias, Andrea, por el aporte. ¿Algún otro aporte, comentario, inquietud? Tal cual. La cotidianidad de algunos temas, especialmente en el foro de menores. Sí, y también volviendo a la interseccionalidad que les trajo Silvia. ¿Por qué? Porque las jóvenes generaciones, hablando de niños, niñas y adolescentes, tienen incluso otra presencia de las redes y tuvieron 2 años de pandemia. Entonces, en sus modelos de socialización, muchas veces está este intercambio de imágenes íntimas, para la cual no tuvieron ningún tipo de educación respecto de los riesgos de la tecnología, las maneras vinculares, incluso los mismos códigos patriarcales, porque si nosotros pensáramos, bueno, ¿qué tiene de malo que entre 2 adolescentes intercambien imágenes? Bueno, al principio es el consentimiento, que es lo que pasaba en el video. Si la foto fue consentida y te la pasó a vos, perfecto, pero el consentimiento no está en la circulación. ¿O qué sucede cuando una práctica frecuente, los teléfonos
tienen que irse a arreglar porque se rompen en las computadoras o son robados, ¿no? Y esas imágenes íntimas, ¿cómo aseguramos que no se difundan? ¿Alguna inquietud, propuesta más? Ah, sí, trabajo en un voluntariado, dice Andrea, y la violencia digital es una constante en nuestro trabajo para comprender y evitar esas prácticas violentas. No hay fallo de corte respecto a lo digital. Hasta hace un tiempo no existían fallos. Sí existió un fallo donde a nivel penal en La Rioja se condenó por situaciones de violencia informática y sí hay medidas cautelares de diferentes jurisdicciones. No es que la jurisprudencia van a encontrar, no sé, 200 fallos, pero que es relativamente reciente y el mayor desafío que existe es el cumplimiento de las medidas y el alcance. Bien, y también la responsabilidad de los servidores. En cuanto a la materia, una de las organizaciones que lo está investigando en Argentina y que mejor trabaja, y de hecho en el proceso de reforma de la ley 26485, presentó un aporte en el cual, bueno, trabajé yo junto con Cecilia López, es ADC, que trabaja incluso las diferentes aristas y que están formando parte de los organismos de derechos internacionales en cuanto a su agenda. También como parte de la bibliografía les voy a compartir un videito muy breve de una investigadora, comunicadora de la UNAM, donde plantea algunas de las múltiples modalidades de violencia en el marco de lo digital, porque es amplísimo desde este caso que yo les digo de colocar su nombre, su foto, su teléfono, incluso casi su dirección en una página que ofrece servicios sexuales, a el ciberacoso, a el hackeo de cuentas, a la activación de cámaras digitales para ver qué hace la persona o de los dispositivos de GPS, el control de las redes digitales de las otras personas, respecto de qué puede publicar, qué no puede publicar, qué puede comentar, qué no puede comentar, eh, la pornografía infantil y el tráfico de pornografía infantil, la grabación no autorizada, por ejemplo, de encuentros íntimos, el pedido de imágenes sexuales, el grooming, el engaño, las plataformas que facilitan ciertos delitos vinculados a trata de personas, donde muchas veces el enganche o el contacto con la gente se da desde los ámbitos digitales. Es infinito, infinito, incluso la prueba, bueno, ¿es acoso recibir 40 llamadas juntas en el marco de 3 horas? ¿Cómo lo pruebo? Porque esto no es un contrato. ¿Cómo muestro, por ejemplo, que mi WhatsApp tiene 40 llamadas juntas, de la nada? No es que, no sé, che, me atropellaron en la calle y estoy internada en el hospital, bueno, yo estoy en La Plata, en el Hospital San Martín y me están por operar, me quiero despedir porque no sé si voy a vivir. No. Se da como parte de otros ejercicios de control o posterior a ciertos episodios de violencia. Claro, lo amplio de la violencia digital es la razón de las dificultades para la efectivización de las medidas, y sí, y también es uno de los temas donde el Estado tiene un mayor vacío en cuanto a pensar políticas públicas de prevención. ¿Cuántas veces hemos visto políticas públicas que trabajan en la prevención de las situaciones de violencia digital, al menos con niños, niñas o adolescentes, o la trabajan en el marco de los vínculos de pareja? Sí, sí se han trabajado de una manera breve cuando se trabaja prevención de la trata, o algunos aspectos muy residuales de la prevención del grooming o de la pornografía infantil, pero no se trabaja tanto entre personas adultas. Bueno, muchas gracias ahí por la observación respecto de niños, niñas y adolescentes vinculado a lo digital, Alejandra. Sí, bueno, piensen también cómo rompemos muchos esquemas cuando hoy nos encontramos las capturas de pantalla para lo que era el derecho procesal clásico civilista de hace 30 o 40 años. Y también pensar en términos de autenticidad de algunas cuestiones y el rastreo, ¿no? Que son cuestiones frecuentes. Imposible en ese derecho procesal, claro, y ahí está donde está el mayor desafío.
para la defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias. Bueno, si ahí está la observación, buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por los aportes, ya me estoy bajando ahí la observación, que me encantó, la voy a compartir con Silvia, que es la Perdón, experta ahí la en comparto porque yo hice un derechos de niñas y posgrado adolescentes. de Ay, la UCA el año pasado y bueno, está muy interesante todo lo que dice esa observación. sí, no, es un tema cada vez más candente y más con 2 años de pandemia atrás. Que bueno, que hay cosas que las empezamos a ver ahora. Bueno, sin robarles más tiempo, ya que estamos en las 16:40, les voy a dar un pequeño cierre a esta actividad. Fue todo un desafío pensar sobre por ahí temas que hay tanta bibliografía que podríamos pensar de original. Si ustedes esperaban una exposición tradicional, convencional, no se encontraron eso, pero sí es una invitación a que repensemos, ¿no? ¿Qué hacemos con la normativa que hoy tenemos y cómo pensábamos los fenómenos a los cuales nos enfrentamos? Quedó pendiente también pensar en términos de autocuidado, no solo las facultades de los y les magistrades, porque ustedes pueden conocer mucho de derecho procesal, sentirse super jueces, pero si no trabajamos la dimensión de autocuidado, les va a cobrar caro a nivel humano sus superpoderes, pensándolo cómo rompemos con el principio dispositivo del derecho procesal civil clásico, ¿no? ¿Cómo les van a cobrar estas facultades que ustedes se ponen al hombro para quienes ejercen la magistratura? Y también quienes incluso ejercen el derecho o son equipos técnicos y pueden sugerir o proponer algunas cuestiones. Repensar, sí, repensar entre todos. Así que bueno, sí, la necesidad de un código procesal especializado en familia, totalmente, sin lugar a dudas, y también repensar los tiempos de revisión de la normativa, ¿no? Bueno, sí, va a salir un código hermoso el día que se sale, dentro de 5 o 6 años, algo nos va a suceder, que tenemos que repensar nuestra normativa, como un poco sucede en función de las 2 leyes que nombramos. Así que bueno, me despido y les prometo que a lo largo de esta semana ya les mando a Camilo el material para subir en la plataforma. Y bueno, éxitos en la próxima clase a cargo de Lorena Sarquí, que es una genia total.